Gracias, Dios. Vamos a la palabra en esta mañana. Y quiero que vayamos a la palabra en Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, los niños subieron, ¿verdad? Segundo de Reyes, en el capítulo 2. Y yo quiero que usted repita conmigo. En el verso 14. ¿Dónde? Yo quiero que todos lo digan. Préstame un manto. ¿Dónde está el Dios de Elías? Gracias, Señor. Gracias. En este día quiero hablar un poquito sobre Eliseo. Y vamos a estar hablando ahí en segundo, porque es un libro, Segundo de Reyes, que es la historia de los reyes. En el capítulo 2, donde se da esa experiencia que dice la palabra, donde el profeta Elías llegó su momento de subir, llegó su momento de partir. Ese momento donde el Señor le había dicho, te vas conmigo. Aleluya. Hay gente que sabe en el día que se van. Santo Jesús. Mi cuñado, el esposo de mi hermana Elena, le había dicho a ella, yo me voy un lunes. Yo me voy un lunes. Él estaba enfermo, ya estaba en etapa terminal. Y él tuvo un sueño de su partida donde veía que ángeles se acercaban y lo trasladaban. Y veía también estos seres alrededor de la casa que cuidaban de su esposa, de mi hermana, de la viuda. Y esos 4 que estaban norte, sur, este y oeste eran ángeles que Dios había asignado para cuidar de ella, las viudas. Porque Dios es defensor de viudas. Y como Él es defensor de viudas, tenga cuidado cuando se mete con una viuda para hacerle injusticia. Porque el Señor defiende a las viudas. Y Él le había dicho, y me voy lunes. Yo estaba ya en la casa con ella porque durante todo ese tiempo yo estuve ayudándola allá. Para ese tiempo yo no estaba trabajando y me fui a ayudarla a ella. Diariamente iba a ayudarla a ella a cuidar a su esposo, ¿verdad? Y atenderlo a los quehaceres del hogar y demás. Y recuerdo que ese lunes en específico cayeron ya como las 6 de la noche. Yo a veces llegaba a mi casa bien tarde en la noche. Y como a eso de las 6 de la tarde, yo entré al cuarto donde estaba él. Porque mi hermana me dijo, ay, ya se está yendo. Ya como que se quiere ir, como que se quiere despedir. Y ella salió, agarró el teléfono y se fue a llamar a su pastor. ¿Sabe lo que yo hice? Me fui al cuarto y mientras el pastor llegaba, porque usted no tiene que esperar por el pastor. Santo, amén. De Dios. Despedí al hombre. A lo que ella salió y tomó el celular para llamar, el hombre se fue y Dios me dio el privilegio de despedirlo de esta tierra. Un general del ejército. Un general del ejército. Mire, y el Señor me dio ese privilegio. Qué privilegio cuando usted despide a una persona, que esa persona sabe para dónde va y sabe con quién está. Como él sabía a quién él le servía, él dijo, yo sé que yo me voy con el Señor. Amén. Y sé cuándo me voy, mire, hasta le digo el día. Y ese lunes que él había dicho me voy lunes, él se fue ese lunes.
Y yo lo entregué, lo despedí, porque la muerte no es otra cosa sino una separación. La separación de este estuche, porque usted es un espíritu que tiene un alma. Aleluya. Diga, yo soy un espíritu. Yo soy un espíritu. Ay, pero qué ánimo. Yo soy un espíritu. Espíritu es ese cuerpo que usted no lo puede tocar, no lo puede ver. Y dije cuerpo, pero un cuerpo espiritual. Soy un espíritu. Soy un espíritu. Que tengo un alma. Y estoy dentro de un cuerpo. Este es el estuche, este es el frasco, el verdadero perfume está dentro, aquí, está dentro de ese estuche. Mira, el agua está en un envase. Si yo vierto el agua, el estuche, el envase se queda vacío. Pero ¿sabes qué? Cuando está dentro, es una botella con agua. Nosotros somos un espíritu que estamos dentro de este estuche, dentro de este cuerpo. Y este cuerpo se queda en el polvo, porque pertenece al polvo. Aleluya. Oye, los únicos cuerpos que no van a ir al polvo somos los que nos vamos con el Señor cuando suene la trompeta. Amén. Cuando suene la trompeta, que arranquemos para allá, eso, ahí no va a haber muerte, porque va a haber una transformación de ese cuerpo físico por un cuerpo espiritual. Y eso es pronto. No sabemos si mientras yo esté hablando aquí nos vamos. No sabemos si esta tarde en la funeraria nos vayamos. No sabemos si esta noche durmiendo, porque dice, y habrán dos durmiendo en el campo, uno será tomado y otro dejado. En cualquier parte del mundo ahora mismo hay gente durmiendo. Aleluya. Porque acá está haciendo sol. Pero cuando usted se traslada a otros países está de noche, están durmiendo. Amén. En Israel son 7 horas de diferencia. Y cuando aquí es de día, a veces allá es de noche. Y aquí pueden haber dos trabajando en el campo, como dice la Biblia. Uno será tomado y el otro dejado, pero por allá pueden haber dos durmiendo. Uno será tomado y otro será dejado. Si esto se da durante la noche en Occidente, pues los que estemos durmiendo, uno será tomado y otro será dejado. Uno creyente y uno no creyente. Aleluya. Porque donde los dos somos creyentes, los dos nos vamos. Amén. Gloria a Dios. Y Elías, que era un gran profeta de Dios. Un profeta es un vocero que habla de parte de Dios. Un nabi, una persona que no habla lo que él quiere, sino lo que Dios le ha mandado a hablar. Y como es Dios el que le ha mandado a hablar, no puede hablar lo de suyo propio. No puede hablar lo que él o ella quiere. La profetisa no puede hablar lo que ella quiere. Tiene que hablar lo que Dios le diga, lo que Dios le da. Y este hombre llamado Elías, Tisbita, que no da mucha información sobre él, la biografía de Elías es muy escurridiza porque no habla mucho sobre este hombre. Pero qué historia ha dejado, mis señores. Qué historia ha dejado. Oh, qué historia tremenda ha dejado Elías. Y ese día, cuando Elías le dice a su siervo Eliseo, ¿quién era Eliseo? Eliseo era un boyero. Eliseo estaba detrás de un buey. Detrás de una yunta de bueyes estaba trabajando este hombre. Y un día él estaba arando y pasó Elías con un manto, y cuando vio a este hombre le dijo: hay propósito del cielo. ¿Sabe lo que hizo aquel hombre, Eliseo?
agarró los bueyes y los sacrificó para Dios. Santo, aleluya. Yo creo, según Juanita, yo creo que Eliseo del propio arado hizo fuego y puso los bueyes sobre el fuego y le hizo ese sacrificio al Padre, porque él le dijo, déjame ir a despedirme de mis padres, porque la gente que tiene conciencia de familia no anda como le da la gana, Santo, con aleluya. papá y con mamá. No anda como le da la gana. Rinden cuenta. Dicen para dónde van, dónde están, con quiénes, qué están haciendo. Señor, aleluya. Son gente que tienen conciencia y en el sentido espiritual, la gente espiritual, los hijos espirituales también tienen que ser así. Amén. Se supone que la primera persona que se entere que usted va a salir sea su padre o su madre espiritual. Amén. Santo, aleluya. YouTube me dejaron sola. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Eliseo le dijo a Elías, espérate, déjame ir a poner en orden las cosas en mi casa, porque hay que poner en orden las cosas en la casa y luego sigo contigo. Siguió con él y estuvo años aprendiendo, tuvo años de aprendizaje, tuvo años en los cuales observaba lo que hacía Elías, obedecía lo que decía Elías, porque si usted quiere ser un buen escudero, una buena escudera, si usted quiere ser un buen hijo espiritual, una buena hija espiritual, usted tiene que imitar lo bueno de su líder. Señor, Usted tiene que imitar las cosas del Padre. Usted tiene que imitar a Jesús. Tiene que imitar a Pablo. Porque usted dirá, no se puede mirar a los hombres. Claro que hay que mirar a los hombres. Claro. Pablo dijo, imítenme a mí. ¿Cómo lo iban a imitar si no lo miraban? Y Eliseo siguió observando a Elías y siguió mirando las conductas de Elías y siguió todo el aprendizaje que en ese tiempo habían escuelas de profetas. Aquí dimos una escuela profética el año pasado. No tenemos escuelas de profetas aquí todavía, pero tenemos escuelas proféticas. Este año estamos dando una escuela de líderes, una escuela para líderes con propósito. Amén. Aleluya. Porque todo líder tiene propósito y tiene que aprender dónde está parado y hacia dónde va. Eliseo sabía dónde estaba parado Aleluya. y hacia dónde iba. Y estaba Elías haciendo las cosas que él tenía que hacer. ¿Qué era lo que él tenía que hacer? Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Cuando está reinando Acab y está reinando Jezabel, porque Jezabel reinaba detrás del trono. Jezabel era una pagana, una impía que había venido del norte y había hecho alianzas, se había casado con el rey Acab. Y Acab, que era un rey mediocre, porque era un rey mediocre, hacía lo que decía esta mujer, que había venido con unos cultos paganos del norte. Era hija de uno de los políticos del norte y ella vino a Israel a implantar todas aquellas cosas que ella había aprendido allá. Ella era una sacerdotisa y en esos cultos hacían todo tipo de depravación, todo tipo de inmundicia, de pecaminosidad. Y esa individua era la que estaba reinando en Israel, en el reino del norte. Y estaba Acab sentado en el palacio, sentado en la posición, pero la que reinaba era ella. Y hay que tener mucho cuidado cuando Dios nos pone en una posición, porque somos responsables ante Dios. Santo. Por esa posición que Dios nos dio. Él nos dio una responsabilidad. Y como Él nos posicionó para una responsabilidad con un propósito, y los reyes eran el primer ejemplo espiritual que tenía el pueblo. El primer ejemplo espiritual tenía que ser el rey. Mire David.
Mire David, mire ese rey Usías que comenzó bien, que hablamos de él aquí hace como 3 semanas atrás más o menos. Y dice que reinó 52 años mientras estuvo haciendo las cosas correctas, hasta el día que se ensoberbeció y se metió al templo a tomar la posición que no le correspondía. La posición de él era en el palacio, no era en el templo. Él no era sacerdote. Y vemos cómo habían reyes que procedían correctamente y el pueblo los seguía. El pueblo los miraba, el pueblo continuaba siguiendo su ejemplo, porque esos reyes estaban buscando a Dios, estaban llevando a Dios, hasta que hubo muchos reyes, muchos, que dice que hizo lo malo delante del Señor, hizo lo malo delante de Jehová, y venía uno que hacía lo malo y venía luego otro que lo hacía peor. Pero hubo reyes que hicieron las cosas correctamente, hicieron las cosas bien. Y este rey Acab era uno de esos que había hecho las cosas terriblemente mal. Esta individua había traído el culto del paganismo, de la idolatría, el sacrificar a los niños, el matar profetas, diga profetas, el perseguir la iglesia como Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia. Y esta mujercita llamada Jezabel fue la que inició la persecución grande en los tiempos de Elías. Dice la palabra del Señor que ella perseguía a los profetas y también los mataba. Los mataba. En un momento dijo Elías: yo no soy mejor que mis padres. Yo no soy mejor que mis padres. Estaba Elías deseando la muerte, y cuando él dijo: yo no soy mejor que mis padres, en otras palabras, mis padres murieron. No sabemos si murieron en medio de la persecución, pero fueron gente que estaban ya en otro plano, en otra dimensión espiritual. Y este día viene Elías y le dice a Eliseo: prepárate porque ya pronto yo me voy, como dijo el esposo de mi hermana. Ya pronto yo me voy. Vete para tal lugar o quédate aquí, porque yo tengo que seguir mi camino, porque ya él sabía que iba a ser levantado. Y Eliseo le dijo: no me ruegues que te deje, porque no te dejaré, como dijo Ruth, ¿verdad? No, yo no te voy a dejar. Y se iba Elías para X lugar. Santo Jesús. Y allí estaba también Eliseo, observando, porque él decía: yo no voy a perder esa oportunidad de ver cuando él sea elevado. Oye, esto es un anticipo del arrebatamiento de la iglesia que te acabo de hablar. Es un anticipo como Enoc. Dice la palabra que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¡Qué gran privilegio! Aleluya. No vio la muerte. No se registra la muerte física de este hombre. Y Elías le había dicho a Eliseo: yo me voy. Así que quédate por ahí, porque yo tengo mi asignación. Mi asignación es que ya yo cumplí, pero tengo que irme. Y ya mismo te voy a decir cuál fue la asignación de Elías, porque estamos hablando de los aspectos políticos y religiosos de Israel en ese tiempo. Y en ese día, cuando él le dice: yo me tengo que ir, Eliseo le dice: pues quiero ver cuando te vayas. Y quiero hacerte una petición. ¿Qué es lo que tú quieres? Una doble porción de tu espíritu. Santo. Quiero una doble porción de tu espíritu, es decir, del espíritu de Dios que radica en ti. Yo quiero una doble porción de esa unción, de ese poder, de esa manifestación que Dios puso en ti. Yo quiero eso, pero duplicado.
lo quiero doble, lo quiero duplicado. Y él le dijo, pues si me ves partir, vas a recibir lo que has pedido. Pero si no me ves partir, no lo vas a ver. Wow. Y Eliseo se le pegó a Elías, mire, como si fuera un crazy glue. Elías iba por allí y Eliseo iba con él. Esa es la importancia de buscar las cosas del cielo, de buscar las cosas de Dios primeramente, para que lo demás venga. El reino de Dios y su justicia, porque esa palabrita la dejamos si tiene un significado muy grande, porque el reino de Dios se compone de justicia. Santo Jesús. El reino de Dios se compone de justicia y no es la justicia del juicio que usted imagina, sino lo que hacemos como seres humanos con los demás seres humanos. Aleluya. A esa justicia es que se refiere el reino de Dios. Aleluya. Y está Eliseo esperando a ver qué es lo que va a pasar. Ya él está preparado. No te creas que eso fueron una semana ni dos. Fueron años de aprendizaje. Fueron años en los cuales estuvo Elías haciendo la asignación divina. Y aquí en el verso número 11, segundo de Reyes, capítulo 2. En el verso número 11 dice, y aconteció, es decir, y sucedió, que yendo ellos hablando, ellos iban hablando. Aleluya. Y es aquí un carro de fuego, no un carro de estos, ¿sabes? Una carroza. Dice, el carro era de fuego y con caballos de fuego. Dice que los apartó. Ese carro se metió entre ellos y los separó. Y Elías subió al cielo en un torbellino. No se montó en el carro. Aleluya. Oye, predicador, Elías no se fue en el carro. Richard, Elías no se fue en el carro Santo. de fuego. Se fue en un torbellino. El carro lo que hacía era, mira, abriendo paso Aleluya. al torbellino que venía detrás. Y ese torbellino envolvió a Elías y dice que Elías subió al cielo en un torbellino. Amén. ¡Wow! Aplaude, aplaude, aplaude. Subió al cielo en ese torbellino. Cuando lo vio Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Aleluya. Y nunca más le vio. Aleluya. Es decir, que este hombre fue Aleluya. transformado, su cuerpo fue transformado. Porque allá no podemos ir carne ni sangre, allí no hay carne ni sangre. Su cuerpo fue transformado en un cuerpo incorruptible, un cuerpo, mire, espiritual. Aleluya. Y allí está él esperando. ¿Sabe cuándo es que va a regresar Elías? Para la gran tribulación. Santo Jesús. Como los dos testigos, Apocalipsis. Habla de los dos testigos, de los dos olivos que vendrán a predicar. Moisés y Elías, la ley y los profetas. Y usted dirá, ¿por qué Moisés y Elías si es Enoc y Elías? Moisés, porque las plagas que van a caer durante la gran tribulación son plagas relacionadas con las plagas que Moisés realizó allá en Egipto. Plagas iguales que las de Egipto. Y usted dirá, ¿y por qué Moisés? Porque era el que estaba junto con Elías en la transfiguración con Jesús. Jesús los presentó, Moisés y Elías. La ley y los profetas. Y Jesús. La gracia. Aleluya. Jesús. La gracia.
Él dijo, yo me interpongo entre la ley, porque la ley cumplió su propósito, pero ahora, y los profetas cumplieron su propósito, pero ahora es el tiempo de la gracia. Y dice la palabra del Señor que se sorprendió Eliseo cuando vio aquella manifestación, aquella experiencia tremenda. Viene un tiempo de milagros tremendos. Viene un tiempo de milagros tremendos. Viene un tiempo que la gente se va a quedar con el ojo cuadrado. Cosas que usted nunca había visto, las va a ver. Porque Dios va a demostrar su poder y va a usar sus hijos. Nos va a usar a nosotros. Va a usar sus hijos para que hagamos grandes cosas. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído. Tomó sus vestidos, los rompió en dos partes, porque le dijo, wow, yo nunca había visto una cosa así. Esto lo hacían los judíos cuando recibían unas noticias que le cautivaban el corazón, cuando alguien moría, cuando había guerra y el enemigo venía y conquistaba, cuando había llanto, cuando había luto, cuando había enfermedad, cuando había tristeza, cuando había dolor y cuando había una sorpresa que ellos no esperaban. Ellos también rompían los vestidos. Y aquí Eliseo hace esta experiencia y estamos queriendo decir, oh, vestiduras nuevas. Porque cuando tú rompes tus vestiduras, estás diciendo, ya no vuelvo para la barra. Me quito la ropa de borracho. Me quito la ropa del punto y no vuelvo. Ya rompí con lo viejo. Rompí con lo viejo. Como cuando aquel hombre hizo aquel sacrificio que tomó aquel arado que ponía sobre los bueyes. Lo que estaba queriendo decir es, ya no voy a trabajar más para lo que yo trabajaba. Ahora voy a trabajar para el reino. Ahora voy a trabajar para el reino. Hay personas que el Señor los ha llamado y han quemado el arado. Aleluya. Han dejado el trabajo que tenían. Han dejado la labor que realizaban porque los comprometía o los compromete con el reino de Dios. Oye, si yo estoy en un lugar y estoy vendiendo bebida, ya yo sé que yo tengo que quemar ese arado. Eso es. Porque no puedo seguir vendiendo bebida. Tengo que quemar ese arado. Santo Jesús. No puedo seguir haciendo eso que yo hacía. No puedo seguir dándole rienda suelta a la carne. ¿Y de qué voy a vivir? Aleluya. Dios te va a proveer un trabajo. Dios te va a proveer algo mucho mejor de lo que tú tenías. Algo mucho mejor de lo que hacías. Es más, te vas a reinventar. Te vas a reinventar. Mira, Eliseo se reinventó. Santo Jesús. Pero se reinventó para el reino de Dios. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído. Santo Jesús. No necesitas ese manto allá, eso es físico. Eso es físico. Hay mantos que son mantos espirituales. Pero hay mantos que son físicos. Y ya Elías no necesitaba el manto. Pero Eliseo dijo, déjame agarrarlo. Ay, yo te quiero decir en este día que si tú has agarrado un manto, estás agarrando una gran responsabilidad. Gloria a Jesús. Usted líder, si usted agarró el manto del liderato, usted agarró una gran responsabilidad. Aleluya. Señor, amén. Y esa responsabilidad que agarró usted como líder
es la responsabilidad que agarró Eliseo ese día cuando dijo: yo no quiero ser como Elías, yo quiero ser como el doble de Elías. Oye, era atrevido este muchacho, era atrevido, era tremendo, era poderoso, porque Elías era tremendo, pero él dijo: yo voy a ser el doble de tremendo que él. Gloria a Dios. Yo quiero ser el doble de tremendo que Elías. Aleluya. Yo quiero gente así en esta iglesia. Dos amenes. Gloria a Dios. Yo quiero gente así en esta iglesia. El Señor quiere gente así en esta iglesia. El Señor quiere gente así en este país. El Señor quiere políticos así en este país. Y dijo él, cuando alzó el manto que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, el río Jordán. Se paró Eliseo allí a la orilla y azotó el manto, tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. Aleluya. Hizo una pregunta. Cuando él tocó las aguas, hizo una pregunta: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Cuál era la predicación aquí el domingo? Aleluya. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Aleluya. Cuando Dios le dijo a Adán, después de haber pecado: ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde él estaba, pero le puso a reflexionar. Le puso a reflexionar. Y hoy se invierte la pregunta. Porque el domingo Dios nos pregunta a nosotros: José, ¿dónde tú estás? Juanita, ¿dónde tú estás? Aleluya. Fulano, fulana, fulanito, ¿dónde tú estás? Amén, santo. Pero hoy hay un profeta, Eliseo, que está preguntando: ¿dónde está Dios? Santo, poderoso. ¿Estás preguntando tú en este día dónde está Dios? Hubo una persona que se puso a preguntarle a la hija de Billy Graham, luego del derrumbe de las Torres Gemelas, y le dijo a la hija de Billy Graham en una entrevista televisiva: ¿dónde estaba Dios cuando tumbaron esas torres, esos talibanes? La hija de Billy Graham le dijo: Dios estaba donde la nación lo puso. Aleluya. Dios estaba donde la nación lo dejó. ¿Dónde fue que lo dejó la nación? Lo sacó de las escuelas. La oración la sacaron de las escuelas. Un busto, una proclamación que se hizo sobre los 10 mandamientos, una piedra que era como unas rocas, unas rocas, frente al tribunal, sobre los 10 mandamientos. Los ateos dijeron: eso hay que sacarlo. Sacaron a Dios del tribunal. Y en el aborto sacaron a Dios. En el pecado sacaron a Dios. Toda persona que no tiene a Dios en su noticia sacó a Dios. Aleluya. Pero entonces, cuando tenemos el problema, entonces queremos que Dios nos resuelva el problema. Queremos que Dios nos resuelva la situación. Entonces culpamos a Dios como hizo Adán. La mujer que me diste. Culpamos a Dios y culpamos al otro. La culpa es vertical y horizontal. Tú y la mujer que me diste. Y la mujer dijo:
La serpiente. La serpiente miró y miró y miró. Mea culpa. Mea culpa. Porque buscó el diablito, pero como el diablito no lo podía ver. Porque Satanás también es espíritu. Satanás se mueve en los lugares donde se le permite entrar. Y Dios estaba en el lugar donde lo pusieron. María Magdalena llegó al sepulcro de madrugada. También hizo la misma pregunta. ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde lo han puesto? ¿Dónde está Dios? Hay gente en esta mañana diciéndole al Señor, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Como el profeta que decía, mira cuánto abuso, cuánta injusticia de Babilonia, y nosotros mira cómo estamos. ¿Hasta cuándo tendremos que sufrir todo esto? ¿Hasta cuándo tendremos que padecer? Y el Salmo 13 también hace la misma pregunta. ¿Dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que sufrir todos estos abusos de parte de los gobiernos corruptos? Hoy en Puerto Rico cada vez son más la gente que sale. Mire, esas tragedias humanas desde Haití, República Dominicana, y que se nos diga esta semana que en Puerto Rico había un jefe de bomberos del área oeste, que era uno de los enlaces que ayudaba para que esas personas, yo decía, bueno, es que así esa gente cuando llegan aquí, yo sé que hay muchos en Barrio Obrero, pero ¿cómo entran? ¿Cómo se legalizan? Porque están ilegales. Y algunos llegan y se ponen a trabajar, que eso lo admiro. Pero yo decía, ¿cómo será posible? Pues mira, porque tenían una persona aquí que les servía de enlace. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está Dios? Y esa fue la pregunta que hizo Eliseo. ¿Dónde está el Dios de Elías? Pero ven acá. El Dios de Elías no es tu propio Dios. ¿Dónde está el pastor? Mi hermana cogió el teléfono para llamar al pastor. ¿Dónde está el Dios de tu pastor? En ti. Está en ti. No tienes que llamar al pastor porque el Dios de tu pastor está en ti. No tienes que llamar a Elías porque el Dios de Elías está en ti. Amén, Señor. Entonces, ¿quién es el Dios de Elías? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme y que tú tienes que hacerte en este día. ¿Quién es el Dios de Elías? Es ese Dios que hizo descender fuego del cielo cuando Jezabel tenía 850 falsos profetas. El pueblo pasando hambre porque habían 3 años de sequía, porque Elías había cerrado el cielo y no caía lluvia durante esos 3 años. Si no cae lluvia, no hay agricultura. Mira, esos videos que están tirando ahora por ahí, mucha gente de que va a haber hambre, hambruna mundial y todo eso. Eso lo dijo el Señor aquí. ¿Sabe desde cuándo? Almeda. ¿Desde cuándo dijo el Señor eso aquí? Que ustedes estaban en el lockdown. Lali. En el lockdown. Ahí te puse un extracto en el chat de la iglesia sobre lo que el Señor dijo aquí. Las vacas gordas y las vacas flacas. Que usáramos el modelo de José para cuando recibiésemos esas bendiciones que nos iban a llegar, guardáramos para cuando no haya. Porque viene un tiempo de escasez. Y ya la gente ha comenzado a verlo. Ahora no hay que estar diciendo, ay, va a haber escasez, porque ya eso se sabe, ya eso se ve, ya Dios lo dijo. Ahora, ¿qué hicimos con lo que Dios nos dijo? El Señor le dijo a Elías, por mi palabra
no lloverá. Durante 3 años, por el pecado del pueblo, por la idolatría, por haber rechazado a Dios, esa gente estuvieron pasando hambre, pasando necesidades, con sed, porque no había agua. Pero ¿sabe qué hacía Jezabel? En el palacio había comida a todo dar. ¿Sabe de dónde la traía? Del norte, de la casa de su papá. De allá del norte ella traía esa comida y la servía, y agua, y le daba a todos esos falsos profetas, y le daba a la gente que estaban allí en el palacio. Pero el pueblo estaba en la calle pasando hambre. El pueblo estaba en sus casas sufriendo, pasando necesidades, con sed. Acá culpa a Elías y le dice: por tu culpa, porque siempre nos culpan a los creyentes de la culpa que no nos toca. ¿Quién era el culpable? Acab y Jezabel. Y el pueblo, por su propio pecado. Porque cuando el pueblo entiende cuáles son los lineamientos que Dios ha puesto y se va por otro lado, ahí entonces es que hay problemas. Porque Dios espera que el hombre obedezca y siga sus mandatos, siga su palabra. Pero nosotros queremos caminar por el lugar donde nosotros queremos caminar. Queremos irnos por donde, del árbol que está en el centro, en el medio, de la ciencia del bien y del mal no comerá. ¿Qué hizo Eva? De ese que yo quiero comer. Tantos árboles que habían, tantos árboles que habían, los hijos de Dios buscando mujeres del mundo, jóvenes del mundo, cuando en la iglesia hay gente que se ha cuidado para Dios. ¿Cómo tú te vas a conformar con la contaminación del mundo cuando Dios tiene gente que no se han contaminado? Aleluya. Jóvenes en la iglesia y jovencitas en la iglesia que no se han contaminado y están ahí. Te estoy acabando de hablar de la experiencia nuestra. 37 años que el Señor ya nos tiene unidos, ya mismo casi 40, contando los 2 años y medio de noviazgo. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos. Dios siempre tiene lo mejor para sus hijas. Pero hay gente que le gusta la contaminación. No solamente le gusta, la buscan contaminarse, buscan mezclarse lo pagano, lo mundano, lo profano con lo santo. Eso era lo que hacían Acab y Jezabel. Y le tenían comida allí a todo dar. Y culpando a Elías: tú eres el culpable. Ah, porque yo di la palabra, soy culpable, ¿verdad? Porque yo di la palabra que Dios me dio, entonces soy culpable. Pues mea culpa. ¿Sabe lo que le dijo Elías acá? Tú eres el que está molestando a Israel. Por causa tuya es que Israel está como está. Porque tú, siendo el rey, oye, porque la gente no quiere reconocer su estatus, su estado, no lo quieren reconocer. Lo mismo que hizo Adán y Eva. Quieren poner la responsabilidad en el Señor, en el pastor, la pastora, en el predicador, en el líder, en el maestro, porque ellos no quieren asumir su responsabilidad. ¿Dónde está el Dios de Elías? El Dios de Elías está en el mismo lugar donde Elías había orado, y cuando convocó a aquellos 850 profetas falsos al monte Carmelo, que hoy se llama Eilat, una ciudad preciosa, allí los citó a todos ellos y les dijo: yo quiero convocarlos a ustedes y quiero hacer un sacrificio. El Dios que derrame fuego, porque no vamos a poner fuego, el Dios que consuma,
El holocausto, ofrenda del todo quemada, es el verdadero Dios. ¿Sabes lo que pasó? Que subieron al monte Carmelo y toda la mañana estuvieron todos ellos allí haciendo show, porque hay gente que va a pedirle a sus dioses y le van a pedir a la naturaleza, al yin y al yang y a cuantas cosas que se han inventado y a los poderes astrales y que si las vibras, mire, los creyentes no vivimos a fuerza de vibras. Los creyentes vivimos por el Espíritu Santo. Lo que la gente afuera llama vibra es que perciben algo negativo o perciben algo positivo. Pero nosotros los creyentes lo que sentimos son ríos de agua viva. Se mueven las aguas. ¿Sabe por dónde se mueven esas aguas? Adentro tuyo, adentro mío. Santo Jesús. Esas aguas del Espíritu se mueven y son como unos corrientazos que usted siente en el cuerpo. Por eso es que hay gente que a veces usted los ve que tienen que retorcerse. Aleluya. Y a veces se tiran al piso y usted dirá, ¿qué pasa? A ver, esa gente está loca. No, no estamos locos. Otros hablamos lengua. Otros sentimos el poder de Dios y cuando el Señor nos indica ministrar por alguien que no puede adorar a Dios por libertad o por algún enfermo, por alguien que tiene una situación, lo hacemos también en ese momento. No es que estamos locos. Eso dijeron de aquella gente que recibieron el bautismo el día de Pentecostés. Son que están borrachos. Aquí no bebemos. Gloria a Dios. Que eres bien sabio, siempre la hace. Aquí no bebemos. Yo me embriago del Espíritu Santo. Nos embriagamos con el Espíritu Santo del que se embriagó Elías y dijo, yo sé que tú eres poderoso para derramar fuego. Y todos aquellos falsos profetas estuvieron toda una mañana allí y clamando, y hasta llegó el momento que se cortaban, se tajeaban. Eso de cortarse la piel, eso no es de Dios, eso es mutilación. Aleluya. Eso es mutilación. La sangre que el Señor acepta, ¿sabe cuál es? La de Jesucristo. Aleluya. Y ya Él la derramó. Ya Jesucristo la derramó en la cruz del Calvario. Y Elías dijo, ahora vengo yo. Ahora vengo yo. Gloria a Dios. Ya ustedes se cansaron ahí con toda su porquería, con toda su idolatría, buscando otros dioses, buscando cuantas cosas que ponemos para sustituir al Señor. Y Elías dijo, limpien todo eso, porque hay que santificar y purificar el altar. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ya mismo viene una palabra que el Señor le dio a Matías, el que quiero que usted la escuche. Y es algo muy serio para este tiempo. Hay que purificar el altar, dijo Elías. Y Elías mandó a sacar toda aquella porquería, porque Dios no acepta cosas contaminadas. Si tienes cosas en tu casa que están contaminando tu casa, tu vivencia, a lo mejor por eso es que la familia no vive en paz, no vive en tranquilidad, porque hay cosas que tienes que sacar del hogar. A veces hay objetos. Aleluya. Yo todas las cosas que me regalan, oro por ellas. Y hasta observo. Deja ver si esto tiene un yin o un yang. Deja ver si esto tiene un ojo. Cuando fuimos a Turquía, el ojo de la suerte, donde quieran, las casas, en la entrada de las casas te ponen el ojo de la suerte, en las pantallas, en los collares, en los souvenirs, los llaveros. Deja ver que esto no vaya a tener un objeto que no exalte a Dios. La ropa. ¿A qué tú le estás dando publicidad? Nosotros no le damos publicidad a nada que no provenga del Señor. Aleluya.
ni a rones, ni a cerveza, ni a sensualidad, ni a cosas provocativas, ninguna de esas porquerías que pone la gente por ahí. Nada de eso lo podemos aceptar. Es más, ¿qué tú tienes en tu profile? Santo. ¿Tú no estabas? Gloria a Dios. ¿Cuál es la portada de Facebook tuya? ¿Cuál es tu foto de perfil? ¿Cuál es tu mensaje? Ahí tú puedes poner un mensaje. ¿Cuáles son los estados que estás poniendo ahí en Facebook? ¿Cuáles son las cosas que estás escribiendo? Estás activada, te vi. Estás activada ahí. Predique la palabra. Como yo decía el domingo aquí, use esas redes para predicar la palabra. Use, mire, la viserita esa, la gorrita, las cositas, que sean cosas que puedan llevar un mensaje. Mire, el diablo, el enemigo se ha ensañado en Cagua. Se ha ensañado. Esta semana, en estos días, ha habido un movimiento, caravanas cristianas en la plaza anoche, oración, intercesión, cánticos con compañeros pastores, amigos de allá de Cagua. Están, mire, haciendo lo que hay que hacer. Haciendo lo que hay que hacer, porque el enemigo que se cree que Cagua es territorio. No. Dios le mostró a una amiga pastora donde ellos salieron, el Señor la saca a ella fuera de su templo y el Señor le muestra un ejército de ángeles que están sobre Cagua, porque Cagua es de Cristo. De una vez que Elías había limpiado y purificado ese altar, él mandó a traer, mire, todo nuevo. Y dijo, y ahora me van a traer agua. ¿Agua de dónde, papá? Si lo que hay es sequía. Gloria a Dios. Lo que hay es sequía. Busque agua, que hay agua. Eso es. Hay agua y la van a echar y van a llenar toda esa zanja, porque yo quiero que esta gente aquí les quede, mire, les quede demostrado, que no les quede ni la mínima duda de que Dios responde con fuego. Sí, Señor. ¿Dónde está el Dios de Elías? El Dios de Elías está activado en este tiempo haciendo grandes cosas, haciendo señales, haciendo milagros. El Dios de Elías es nuestro Dios. Eliseo quería activar ese poder y esa unción que tenía Elías sobre su vida. En este día yo te digo a ti que actives en ti ese poder que está en Elías. Tú lo tienes dentro tuyo, tú lo tienes, porque en el momento que tú vienes al Señor, el Espíritu de Dios entra en ti. Tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. No es que está al lado, ni es que me levanté y buenos días, Espíritu Santo. Aleluya. Como si yo dijera buenos días, bonita. El Espíritu Santo está dentro de ti. Sí, Señor. Aleluya. Está dentro. Y como está dentro de ti, tú lo que tienes es que activarlo. Tú lo activas y Él está ahí para derramar fuego del cielo. Cuando Elías no hizo más que, mire, una pequeña oración, no tuvo que estar mediodía porque ya él había estado en el secreto con Dios. Santo. Eso es lo que pasa. No estamos en el secreto con Dios y después cuando venimos a hacer las cosas, queremos que Dios se manifieste. Aleluya. Santo Jesús. Cuando llega la situación, cuando llega la enfermedad, cuando llega el desahucio, cuando llega el divorcio, cuando llega esto, cuando llega lo otro, entonces queremos que Dios se manifieste y se mueva. ¿Cuánto tiempo has estado en la presencia? Santo Jesús. ¿Cuánto tiempo has estado orando? No te creas que Elías estaba por ahí perdiendo el tiempo. Elías hasta se burló de ellos en un momento dado y le dijo, pidan más fuerte, que es que a lo mejor están durmiendo. A lo mejor están durmiendo sus dioses. Pidan más fuerte, que a lo mejor fueron a hacer alguna necesidad.
¿Sabes qué? Cuando Elías tiene ese poder y esa unción para hacer eso, quiere decir que ya él tenía la seguridad. Usted y yo tenemos que tener la seguridad y saber a quién hemos creído. Yo sé a quién he creído y tiene mi depósito guardado para el día final. No hizo Elías más que, mire, organizar el altar, porque tenemos que organizar nuestro altar. ¿Cuál es el altar? Nosotros. Nosotros somos el altar. ¿Cuál es el templo? Está el templo físico. El templo de Dios somos nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No hizo Elías más que organizar el altar, purificar el altar. Dios va a purificar los altares. Amén. Va a purificar las iglesias. Santo. Va a purificar los reinos, los gobiernos. Y eso ya. Descendió fuego del cielo. Ese es el Dios de Elías. El que responde con fuego. Cuando respondió con fuego, consumió el sacrificio y secó toda el agua, absorbió toda el agua que habían echado. ¿Puede Dios complacerse con nosotros de ese modo? ¿Puede Dios complacerse conmigo de ese modo? Que consuma mi alabanza, que la reciba como perfume, que reciba el ayuno, que reciba las oraciones, que reciba los actos, las obras que hacemos con la gente adentro y afuera. ¿Está contento el Señor con nuestro proceder, con nuestro vocabulario, con nuestras conversaciones? Elías estaba acepto delante de Dios porque Dios aceptó el sacrificio. No solamente estaba contento con Elías, sino que estaba descontento con los demás, con el pueblo, con Acab, con Jezabel, con todos aquellos falsos profetas. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Cayó de rodillas. El pueblo cayó de rodillas porque el pueblo entendió que ese era el verdadero Dios. Amén, gloria a Dios. Que los dioses falsos no tenían autoridad, no tienen autoridad. Que los ídolos, el yeso, el cemento, el metal, no importa de qué hagan el ídolo, los cuadros, las imágenes, todas esas cosas que nosotros querramos poner para sustituir a Dios o para representar a Dios, porque dice la palabra que no te hagas imagen ni semejanza, es decir, ni parecido de lo que está arriba en los cielos. Santo eres Jesús. Porque Dios es espíritu. Y en espíritu hay que servirle. Y eso es lo que está haciendo Eliseo. Eliseo está diciendo, ¿dónde está ese Dios que hizo derramar fuego del cielo? ¿Dónde está ese Dios que hizo grandes maravillas a través de Eliseo? ¿Dónde está ese Dios que queremos? Ponte de pie. Ese es el Dios que queremos en esta mañana, en nuestra vida. Santo eres. Ese es el Dios que necesitamos en este país. Santo eres. Un Dios que le demuestre a la gente quién es Él. Aleluya. Dios va a demostrar quién es Él. Aleluya. Y Eliseo dijo, Santo eres. ¿dónde está el Dios de Elías? Porque ahora ese Dios de Elías va a ser mi Dios. Aleluya. Ese es mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. Lo que yo vi que Dios hizo con Elías es lo que va a hacer conmigo. Y es lo que va a hacer contigo también. Lo que Dios hizo a través de Elías es lo que va a hacer ahora con Eliseo. ¿Y sabe lo que pasó? Que cuando él tomó y azotó ese manto y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías?
Aleluya. Inmediatamente que golpeó las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. Aleluya. El río Jordán, que es un río bastante grande, bastante profundo, allí yo hice votos bautismales, renovación de votos bautismales. Precisamente Magdiel fue el que me llevó a las aguas allí. Se detuvo Santo Jesús. a un lado Y al otro. y al otro, Aleluya. y Eliseo pasó en seco. Aleluya. Eso había Gloria a Dios. sucedido ya Aleluya. con Moisés y el pueblo en el Mar Rojo. El ejército venía detrás, Ah, gloria a Dios. el mar estaba de frente y el Señor abrió el Mar Rojo, hizo camino, elevó camino y ellos pasaron por el mar en seco. Y en este día Eliseo pasaba por el río en seco. El Señor en este día te está diciendo que tú tienes el poder para detener las situaciones y los problemas que te Aleluya. quieren detener a ti. Gloria a Dios. Aleluya. Ese río se había constituido en ese momento Santo Jesús. en una obstrucción para que Eliseo pasara al otro lado. Yo no sé si Eliseo sabía nadar o no. Santo Jesús. No sé si el río estaba en ese tiempo donde las crecientes y las nieves que bajaban de allá del norte lo hacían más caudaloso. Perdón, lo hacían más caudaloso. Santo Pero Dios Jesús. dijo, esto no va a ser una obstrucción para ti. Le dijo a Moisés y al pueblo, este mar no va a ser una obstrucción para ustedes. Ustedes van a cruzar en seco. Y cuando el ejército, porque es que hay gente atrevida, quiere meterse por el camino que Dios le abrió a sus hijos. Y coger pon con los hijos de Dios. El mar se cerró sobre ellos. Gloria